Soy Karen Alejandra Martínez Torres y hoy les estaré hablando sobre qué es la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje que se paga sobre el monto de un préstamo o se gana sobre un depósito en instituciones financieras. Su función es indicar el costo del dinero, ya sea como un pago adicional en préstamos o una ganancia en depósitos, según lo estipulado en la operación financiera. Actualmente, el porcentaje de la tasa de interés está en un 10,25%. En la gráfica se muestra como un 10,3% debido a la aproximación de este. Continuamos con este ejemplo gráfico donde la tasa de interés en Colombia ha mostrado cambios significativos desde 2019. En 2019 se mantuvo estable en un 4,25%. Continuando con el año 2020, disminuyó significativamente hasta el 1,75% debido a la pandemia. En 2021, esta se mantuvo baja la mayor parte del año, comenzando a subir en el último trimestre. En 2022 hubo un incremento pronunciado desde el 4% hasta el 12% para controlar la inflación. En 2023 alcanzó su máximo porcentaje de 13,25%, manteniéndose en niveles altos. En 2024 comenzó en el 13%, mostrando una ligera tendencia al alza. Ahora voy a explicar las razones detrás de estos movimientos de la tasa de interés en Colombia. De 2019 a 2020 hubo una bajada pronunciada. La pandemia del COVID-19 forzó al Banco de la República a reducir las tasas del 4,25% al 1,5%. El objetivo era estimular la economía durante el confinamiento, esto con el fin de buscar facilitar el acceso al crédito para empresas y hogares. De 2021 a 2024 hubo una subida histórica. La inflación pospandemia se disparó por las interrupciones en cadenas de suministro globales, el aumento en precios de materias primas y el exceso de liquidez por estímulos económicos. El Banco Central aumentó las tasas agresivas hasta un 13,25% para controlar la inflación. Y es por esto que Colombia alcanzó una de las tasas más altas de su historia reciente. Continuamos con los tipos de interés. El tipo de interés es un concepto fundamental en el mundo financiero y económico. Este se refiere al costo del dinero o al rendimiento de una inversión, y su comprensión es crucial tanto para individuos como para empresas. Entonces, el tipo de interés, más conocido como tasa de interés, es el porcentaje que se cobra o se paga por el uso del dinero. Se expresa generalmente como una tasa anual y puede variar según el tipo de operación financiera en cuestión, como préstamos, depósitos o inversiones. En términos simples, es el costo de pedir prestado dinero, el rendimiento de ahorrar o de invertir el dinero. Dentro de los tipos de intereses encontramos el tipo de interés simple. Este siempre se calcula solo sobre el monto inicial del capital, es decir, los intereses no se suman al capital para calcular nuevos intereses. La fórmula básica para calcular el interés simple es I, que representa los intereses, igual a P, que representa el monto inicial, por R, que es la tasa del año, por T, que es el tiempo en años. Continuamos con el tipo de interés compuesto. Este, por otro lado, se calcula sobre el capital inicial más los intereses acumulados en periodos anteriores. Esto significa que los intereses se suman al capital y en el siguiente periodo se calculan intereses sobre el monto total. La fórmula para calcular el monto acumulado con interés compuesto es A, que representa el monto acumulado, P, que representa lo principal, entre paréntesis 1 más R, que es la tasa de interés anual, sobre N, que es el número de periodos de capitalización por año, cerramos paréntesis, continuamos nuevamente con N, que viene siendo el número de periodos de capitalización por año, como lo mencioné anteriormente, por T, que es el tiempo en años. Continuamos con el tipo de interés fijo. Este es aquel que permanece constante durante toda la duración del préstamo o inversión. Este tipo de interés ofrece previsibilidad, estabilidad, ya que no cambia con el tiempo. Es común en préstamos personales, hipotecas y ciertos tipos de bonos. Para finalizar, tenemos el tipo de interés variable. A diferencia del tipo de interés fijo, el tipo de interés variable puede cambiar a lo largo del tiempo en función de un índice de referencia, como la tasa de interés interbancaria. Este tipo de interés puede ofrecer tasas iniciales más bajas, pero con el riesgo de aumentos futuros.
Proseguimos con los tipos de tasa de interés. Primero encontramos la tasa de interés nominal. Esta se refiere a la tasa de interés antes de tomar en cuenta la inflación, expresado en un porcentaje. También puede referirse a la tasa de interés declarada en un préstamo sin tener en cuenta ningún cargo o interés compuesto. Dentro de sus características podemos encontrar que es la tasa de interés antes del ajuste por inflación en contraste con la tasa de interés real. También es la tasa de interés tal como fue establecida, sin el ajuste por el efecto total de la capitalización. También es denominada tasa de interés anual nominal. Para continuar, una tasa de interés se denomina nominal si la frecuencia de capitalización, por ejemplo, un mes, no es igual a la unidad de tiempo básica en la que se cotiza la tasa nominal, normalmente un año. Para complementar la información, estableceré un ejemplo que ya se encuentra adjuntado en la diapositiva. Los cupones que reciben los inversores en bonos se calculan con una tasa de interés nominal, porque miden el rendimiento porcentual del bono en función de su valor nominal. Por tanto, un bono municipal a 25 años con un valor nominal de 5.000 pesos y una tasa de cupón del 8%, pagando intereses cada año, devolverá al titular de los bonos 5.000 por el 8% es igual a 400 anuales durante 25 años. Mi nombre es Valentina Ríos y a continuación les voy a explicar qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo. También se puede entender como la pérdida de un valor de una moneda en ese periodo y por eso los principios de los bienes expresados en esa moneda suben. Los puntos claves. Primero, la inflación se refiere al aumento general de los precios afectando el coste de vida. Segundo, es un tema estrella en economía. Todos los países la experimentan en algún momento y afecta cómo se gestiona el dinero del país. Se mide principalmente por el IPC, que es una lista de la compra promedio. Y quien la provoca puede deberse a tres causas principalmente. La política monetaria, shock de oferta y por tanto el aumento en los costes de producción o por aumentos fuertes de demanda. Existen varios niveles como la deflación, que es la inflación negativa, la caída de los precios, hasta la hiperinflación, que es más del 1000% anual. Continuamos con el Producto Interno Bruto más conocido como PIB. Este es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. En este caso encontramos dos tipos de PIB, el nominal y el real. En el caso del nominal, se refiere al valor del Producto Interno Bruto sin tener en cuenta los efectos de la inflación. Representa el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía a precios corrientes, es decir, a los precios actuales en el momento de la medición. Luego está el PIB real. Este es una medida de PIB que ha sido ajustada teniendo en cuenta los efectos de la inflación, por lo que proporciona un resultado más realista del crecimiento económico de un país. Este tipo de PIB utiliza los precios constantes para eliminar el impacto inflacionista. Ingreso nacional. ¿Qué es? El ingreso nacional es la suma durante un año de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país. Para calcular el ingreso nacional se tiene en cuenta únicamente los ingresos de los nacionales del país, sin importar que estos obtengan su ingreso dentro o fuera de las fronteras del país. Por lo tanto, no se tienen en cuenta los ingresos de los extranjeros en el país. Características. Los elementos que aportan al ingreso nacional son los sueldos y salarios que reciben los trabajadores, los beneficios que reciben los dueños de las empresas y el capital, y los retornos que reciben los dueños de las tierras. Al hablar de ingreso nacional, no es correcto afirmar que cuando este aumenta, el ingreso de los habitantes del país aumenta. El aumento o la reducción en los ingresos de los habitantes claramente afecta al ingreso nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la distribución de ingresos entre la población es determinante para el bienestar de los habitantes de una nación. Tasa de desempleo.
¿Qué es? La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están desocupadas, es decir, no tienen empleo, pero tienen disponibilidad para trabajar y además están buscando trabajo, y el número de personas que integran la fuerza laboral o población económicamente activa. En otras palabras, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, no tienen puesto de trabajo.